tablas de distribución de frecuencias para dos variables. Hemos estado viendo presentaciones anteriores o temas anteriores, tabla de distribución de frecuencias para una variable. ¿Qué hemos visto ahí? Cómo organizar los datos de una sola variable. Por ejemplo, organizamos los datos de la variable sueldo, nada más. O organizamos los datos de la variable edad, nada más. ¿Sí? Le construimos su tabla, lo organizamos y sacamos interpretaciones, sacamos información. Pero es muy común hoy en día, ¿no? Y casi siempre ha sido común la necesidad de poder analizar dos variables juntas. Por ejemplo, la variable sueldo y la variable edad. ¿Habrá una relación entre el sueldo y la edad? ¿Ve? Son dos variables. Entonces, cuando ya queremos organizar los datos de dos variables, construimos tabla de distribución de frecuencias para dos variables. Son diferentes a la de una variable. Estas tablas también son conocidas como tablas bivariadas, tablas de doble entrada, tablas para dos variables, tablas de contingencia y o tablas de correlación. Son nombres que se refieren a la misma tabla y que cumplen la misma función. Entonces, ya habíamos comentado que es muy frecuente la necesidad de trabajar con dos variables y averiguar si existe o no alguna relación entre estas dos variables. La puesta en práctica, el tratamiento y el análisis de los resultados, o sea, los resultados después, al momento de construir estas tablas, se les conoce como variables estadísticas bidimensionales, ¿ya? Entonces, los resultados de trabajar con dos variables son conocidos como variables estadísticas bidimensionales. Estos datos bivariados pueden venir, ¿no? Pueden venir o pueden ser resultado de la combinación de dos tipos de variables cualesquiera. Vale decir, estas tablas de distribución de frecuencias se pueden construir para una variable cuantitativa y la otra cuantitativa. O también se puede construir por una variable cualitativa y la otra cuantitativa. O también se puede construir por una variable cualitativa, cualitativa. O sea, no tiene restricción alguna. ¿Sí? Podemos involucrar y combinar los dos tipos de variables. Como vemos en la pantalla, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la población de un grupo de jóvenes. ¿Sí? Entonces, a estos jóvenes les hemos preguntado su género, su grado de instrucción, le hemos preguntado su profesión, le hemos preguntado su ingreso mensual, le hemos preguntado la estatura, le hemos preguntado su peso, etcétera, ¿no? Entonces ahí generamos una base de datos, ¿no? Ahora yo quisiera hacer el análisis de una variable, ¿no? Entonces, lo puedo hacer con las tablas que hemos aprendido. Pero ¿qué pasaría si necesito hacer el análisis para dos variables? Entonces construimos las tablas de distribución de frecuencias para dos variables. Justamente este es el capítulo en el cual vamos a aprender. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces como podrás ver en los ejemplos, estas tablas pueden construirse con todo tipo de dato. Puede ser variable cuantitativa, cuantitativa, cualitativa, cualitativa o cuantitativa, cualitativa. No hay ningún problema. Muy importante eh, entender esto, sobre todo en lo que viene a ser la terminología, ¿no? O al momento de referirnos a algún tipo de tabla. Mire, si dos variables, o sea, si las dos variables son cuantitativas, usted ya sabe a qué me refiero cuantitativas, si las dos variables, tome atención, si las dos variables son cuantitativas, discretas o continuas, la tabla de distribución recibe el nombre de tabla de correlación. ¿De acuerdo? Repito, si yo quiero construir una tabla de distribución de frecuencia o quiero organizar eh, a través de una tabla de distribución de frecuencias dos variables, los datos de dos variables, si estas dos son cuantitativas, entonces nos estamos refiriendo y se les dice como nombre
tabla de correlación. Entonces, las tablas se les llama tabla de correlación. Entonces, cuando nosotros construimos una tabla de correlación, es porque las dos variables que se van a analizar o organizar son cuantitativos. Ahora, en cambio, las tablas de contingencia se les llama tabla de contingencia porque va a organizar dos variables, pero uno tiene que ser cualitativo y el otro cuantitativo. ¿Ya? Entonces, si es una variable cuantitativa o la otra cualitativa, basta que una de ellas sea cualitativo, entonces se elaboran las tablas de contingencia. No olvidar, en resumen, si las dos variables son cuantitativas, se construye una tabla de correlación. Si una de las dos variables es quali, basta como mínimo una que sea quali para que nosotros podamos construir las tablas de contingencia. Entonces ahí vemos que hay dos tipos de tablas para el tratamiento u organización de dos variables. Esta es la presentación, ¿no? La personalidad que tiene cada tabla según los tipos de variables. ¿De acuerdo? Mire, las tablas de correlación, las tablas de correlación tienen esa presentación, ¿eh? Tenemos acá la variable gastos personales, que es una cuantitativa, y tenemos las variables ventas, también es cuantitativa. Si las dos variables son cuantitativas, entonces construimos una tabla de correlación, ¿ya? Ahora observa acá. Tenemos dos variables, ¿no? Si las dos, por ejemplo, acá abajo en la parte inferior está el resumen. Por ejemplo, si tenemos la variable género y la variable grado de instrucción, sabemos que género es qué cosa. Cualitativo. Grado de instrucción, ¿qué cosa es? Cualitativo. ¿Ve? Si las dos son cualitativas, construye una tabla de contingencia. O, por ejemplo, tenemos la variable profesión, y la variable ingreso mensual. Profesión es cualitativo, ingreso es cuantitativo. Pero basta que uno sea de cualidad, se tiene que construir una tabla de contingencia, por más que el otro sea cuantitativo. Tercera presentación. Tenemos la variable estatura, que viene a ser cuantitativa, ¿no? Cuantitativa, ¿no? Y tenemos la variable peso, ¿no? Y la variable peso. Y si es la variable peso en kilogramo, también es cuantitativo. Entonces, si los dos son cuantitativos, construimos una variable de tipo correlación, ¿sí? O sea, se les llama tablas de correlación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando nosotros construimos una tabla de contingencia, también es conocido como tabla de probabilidad. No olvidar, las tablas de contingencia también son conocidas como la tabla de probabilidad. Y esta tabla de probabilidad tiene algunos componentes. Este es lo que estamos viendo en pantalla, es la forma, la estructura que agarra esta tabla. Los valores que van en los extremos inferiores y extremos a la mano derecha, o sea, los valores finales, el conjunto de estos valores en esta zona se les conoce como frecuencias marginales. Y los valores que van dentro del recuadro, en toda esta diaploma, se les conoce como frecuencia conjunta. Importante eso. Esta es la estructura de una tabla de contingencia, ya definida un poquito como punto de vista matricial, ¿no? Como se trata de dos variables, entonces una variable va en el eje X, la otra variable va en el eje Y, ¿de acuerdo? Las intersecciones de estas variables, ¿sí? Estas intersecciones, las que están en el centro, se les conoce como frecuencia conjunta. Es lo que hemos visto acá, ¿ve? Frecuencia conjunta está acá, ¿ve? Frecuencia conjunta. Todos esos valores que están en el centro se les conoce como frecuencia conjunta. Y los valores que están al extremo, los últimos valores en forma vertical y en forma horizontal, se conoce a ambos como frecuencia marginal.
Acuérdate de frecuencia marginal, están marginadas, están a los costados, ¿de acuerdo? Esa es la estructura de una tabla de contingencia, no se olvide. Acá tenemos un ejemplo acerca de una investigación de estudiantes para saber si fuman o no fuman. Y miren aquí en la gráfica, entonces tenemos acá la variable género. Género viene a ser cualitativo. Y tenemos acá la variable, si ellos ah, tienen alguna adicción por el tabaco, alguna adicción por fumar o no fumar, ¿sí? Entonces, estos valores, esto 18, ¿no es cierto? Este 18, este 32, este 30 y este 37, ¿no? Todos ellos son la frecuencia conjunta, la frecuencia conjunta, ¿ya? Y los valores que están en los extremos, 50 y 47 y 48, 49 o 49% y 51% se les conoce como frecuencias marginales. Igual acá, 52% y 48% se les conoce como frecuencias marginales. Pero esta es la presentación, ¿ve? Entonces, en las tablas de doble entrada también nos pueden dar gráficas, ¿ve? Gráficas, aquí tenemos su gráfica. Quiere decir que aquí tenemos a los datos organizados, representados, ¿no? Organizados. Y acá tenemos a los datos ya representados a través de gráfica. Sí, o sea, si yo quiero ver estos datos que están aquí en esta tabla de modo gráfico, en mi cabecita estaría pensando así, ¿ves? Esa sería la imagen de estos datos. ¿Qué cosa viene a ser eso? Una gráfica. ¿Y qué es una gráfica? En la representación de los datos de modo gráfico, nada más. Muy bien. También existen otras formas de representar las tablas de contingencia. Por ejemplo, esta es una tabla de contingencia que está en el libro de Ronald Wells, página 178. Tienen dos variables, personas menores de 15 años y personas mayores de 15 años, ¿eh? La variable edad. Al otro extremo está la variable sexo, pero edad es cuantitativo, sexo es cualitativo. ¿Por qué? Es una variable contingencia. ¿Por qué es una variable de este tipo? Porque dice la teoría, hace un momento lo hemos visto, basta que una variable sea cualitativa para poder construir una tabla de contingencia. ¿Ya? Y esta es una tabla de contingencia. Estos valores de 0.304, 0.109, 0.405, esto de acá, 0.102, se le conoce como frecuencias marginales. Si tú sumas todo esto, suma uno. ¿Sí? Y los valores que están aquí de rojo, 0.413, 0.587, son las frecuencias, son valores de la frecuencia marginal. En cambio, los del centro son frecuencia conjunta. Los de acá, frecuencia marginal. Y el otro extremo vertical, 0.779, 0.221, también se les conoce como frecuencia marginal. Tiene todo un proceso para obtener esos valores. Lo vamos a ver en la hora de laboratorio, ¿ya? En la hora de práctica. Pero vamos desde el punto de vista teórico, ¿no? Importante entender que los valores que están en el centro son la frecuencia conjunta y los extremos vertical y horizontal son valores de la frecuencia marginal. Esta es otra manera de presentar otra tabla. En este caso vemos gastos promocionales, viene a ser cuantitativo, ventas también viene a ser cuantitativa. Ya habíamos dicho, ¿no? Dos variables cuantitativas se debe construir una tabla de correlación. Esta es una tabla de correlación. Esta es otra manera de presentar también los datos, simplemente por una lista de los datos de X que debe representar algún evento y los datos de la variable Y, ahí tenemos sus datos, ¿no? Que también Y debe representar algún evento o suceso. Muy bien, entonces esa es la forma, es como quien dice, tenemos acá la data y acá están las tablas de contingencia. ¿Eh? Muy bien, esta es una de las tablas más fáciles que hay, la menos evolucionada. Bueno, les agradezco por su atención, cuídense bastante y nos vemos en la siguiente presentación, mis estimados jóvenes. Tengan un bonito descanso. Nos vemos en la siguiente presentación. Chao.